Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando el nombre de Jesús, el cual es el nombre que está sobre todo nombre. Pero, ¿qué significa esa frase? Esa precisamente es la pregunta que tratamos de contestar en este estudio, el cual hemos titulado No hay otro nombre. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mostrando la grandeza del nombre de Jesús por medio de sus títulos y sus ministerios. Ya hemos visto a Jesús como la simiente de la mujer y como el verdadero profeta. Y en este episodio estaremos mirando a Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreos 5, versículos del 1 al 10, dicen: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios Todopoderoso, en esta hora, mi Señor, te presentamos este estudio. Ayúdanos, mi Señor, a abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes y abrir nuestros oídos para poder verte como nuestro sumo sacerdote. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay veces en que la gente, sin darse cuenta, invade nuestro espacio personal cuando nos preguntan: ¿tú tienes un versículo en tu vida? Es decir, ¿hay un versículo en las Escrituras que usas como guía para tu vida cristiana? Si le fuéramos a preguntar eso a Pablo, ¿cuál sería su versículo de vida? Quizás él diría que es Filipenses 3:8, el cual dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Básicamente, lo que Pablo está diciendo es: yo quiero conocer a Cristo. Para Pablo, ese debe ser el testimonio de todo cristiano. Por eso es que él continúa diciendo en el versículo 15 del mismo capítulo: Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Habiendo ya mirado lo que está envuelto en que Jesús sea nuestro profeta, ahora estaremos mirando lo que significa que Él sea nuestro sacerdote. Sacerdote es el único título dado a Jesús que tiene prácticamente un libro en el Nuevo Testamento dedicado a explicar el tema. Estoy hablando de la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos es una carta anónima, y en ella el autor da una corta palabra de exhortación. El punto central de esta exhortación es: considera a Jesús, pero sobre todo, míralo como tu supremo sacerdote. ¿Por qué es que esto tenía tanta importancia para los hebreos? Ellos habían pasado por las mismas pruebas que Pablo cuando él se convirtió al cristianismo. Primero, los desheredan, pierden todo. Ese debió haber sido el destino de muchos que habían decidido seguir a Jesús como el Mesías. Aún hoy, un miembro de una familia ortodoxa judía puede pasar por esto si decide declarar su fe en Cristo Jesús. Él o ella será desheredado. Y no solamente serían desheredados, sino que social y espiritualmente serían excomunicados.
serían cortados de la sociedad que ellos habían conocido. Póngase en los zapatos de esa persona. Usted es un ciudadano que cumple con la ley de su ciudad, estado o país, pero usted es desheredado por su fe en Jesús. ¿Qué es lo que sigue? Usted se convierte en persona non grata, como dirían en latín. Es decir, usted ya no es bienvenido. Las sociedades, los clubs, las amistades que usted había cultivado por toda su vida ya no existen, o mejor dicho, usted ya no existe para ellos. El lugar donde usted se congregaba para adorar a Dios desde temprana edad, su gente, los servicios, las canciones, la liturgia y todas las actividades que eran parte de su vida. Bueno, todo eso continúa, pero usted no estará allí. Usted se da cuenta que todas esas cosas definían quién usted era. Pero aunque ese templo aún está ahí, usted ya no es parte de la vida en ese templo. Esa era la situación de los primeros que leyeron la epístola a los hebreos. Su adoración ya no estaba marcada por la grandeza del templo. Ya no miraban al sumo sacerdote, el único hombre con el privilegio de entrar una vez al año, en el día de la expiación, al lugar santísimo, buscando el perdón de Dios para él y para el pueblo. Ya no iba a ver a ese hombre salir y dirigirse al pueblo, bendiciéndolo en nombre de Dios, quien había recibido la ofrenda con agrado, y el pueblo, una vez más, había sido perdonado de sus pecados. No, de esa manifestación visible de sus pecados, habían sido puestos sobre sus animales inocentes, para que Dios pudiese sonreír sobre ellos. De eso ya no serían parte, a menos que regresaran. Y algunos de ellos fueron tentados a regresar a esa vida. Quizás usted está en una congregación en la que todos se aman, donde la adoración está enfocada en Dios, donde la prédica es bíblica, donde los hermanos se preocupan los unos por los otros, donde la visión para las misiones es fuerte y las necesidades del rebaño cubiertas. En esta congregación, usted tiene amistades que se han tenido que mudar. Y en este nuevo lugar donde buscan una iglesia a la que pueden llamar casa de adoración, donde pueden congregarse. Entonces llega el día que usted se comunica con ellos y ellos le dicen, estoy bien, pero extraño mi iglesia allá. Si tan solo pudiera regresar a mi vieja iglesia. Acá no hemos encontrado una iglesia igual. Esa es la situación de los primeros hermanos que leyeron la carta a los hebreos. ¿Valió la pena? El autor a los hebreos nos dice, o nos presenta más bien, la respuesta a esta pregunta de esta manera. El autor a los hebreos nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote, en Hebreos 4, versículos 14 al 16, que dicen, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de la epístola entonces nos dice, tenemos la verdadera salvación en Hebreos 7, versículos 23 al 25, donde dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. El autor a los hebreos continúa diciéndonos, tenemos a un sumo sacerdote que es perfecto, ahí mismo en Hebreos 7, pero esta vez versículos 26 y 28, que dicen, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El autor a la carta nos dice que tenemos a un sumo sacerdote que es mejor en el capítulo 8, versículos 5 y 6, donde dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por medio de este sumo sacerdote, el autor nos dice que tenemos un sacrificio final en Hebreos 9, versículos 11 y 12, que dicen: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Y por último, el autor a los Hebreos nos dice: tenemos un mejor santuario en Hebreos 12, versículos 18 al 24, que dicen así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que el autor de la carta les está diciendo es: si tan solo das un vistazo a la grandeza de Jesús, te mantendrás en el buen sendero del Evangelio. Jesucristo hizo lo que muchísimas generaciones de sumos sacerdotes no lograron hacer, porque ellos solo eran sombras y figuras de Él, que es la realidad. Vimos en el episodio anterior que el ministerio de Jesús como profeta tiene dos dimensiones: una completada y otra que es sin completar porque aún continúa. En su obra terminada, Jesús dijo: terminado es. En su muerte y resurrección, Él ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. En la dimensión que está sin terminar, Jesús tiene un ministerio continuo. Como profeta, Él continúa hablándole al hombre de parte de Dios, por medio de los hombres, por medio de su palabra. El capítulo 2 de Hebreos une estas dos dimensiones de una manera admirable. Primero, describe la obra terminada de Jesús en los versículos 14 al 17 del capítulo 2, que dicen: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vieron cómo en esos versículos Jesús hace dos cosas. Primero, nos libra de la esclavitud a la que Satanás nos tenía sometidos en los versículos 14 y 15. Y segundo, nos libra de la ira de Dios que nos merecemos por pecadores en el versículo 17. Él hizo ambas cosas al presentarse a sí mismo como una ofrenda de paz y de esa manera encargarse de nuestra culpa, propiciando la ira de Dios y librándonos de las garras de Satanás. Ya que Jesús
probó la muerte por nosotros. La muerte ya no es la paga por el pecado para los creyentes, sino que es la entrada a la vida eterna. La ventaja que Satanás tenía sobre nosotros y que nos llenaba de miedo fue destruida por el sacrificio de Cristo. La epístola a los Hebreos hace una comparación entre la obra terminada de Jesús y las obras perpetuas del sacerdocio del Antiguo Testamento, los cuales sacrificaban animales diariamente. Pero esos sacrificios no podían borrar el pecado porque los sacrificios eran repetidos diariamente y era obvio que no podían quitar nuestra culpa por completo. Y segundo, los sacrificios eran inadecuados porque ¿cómo puede un animal ser sustituto de un hombre para así cargar los pecados del hombre? Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio, un hombre en lugar de todos los hombres. Su sacrificio fue completo, fue apropiado, perfecto y fue aceptado por Dios. Por eso es que Dios lo levantó de entre los muertos y es que Él está sentado a la derecha del Padre. Él no es sacerdote de antaño que tiene que hacer un sacrificio diario. Como sumo sacerdote, Él también fue el sacrificio y así completó la obra de redención. En Cristo, nuestros pecados son completamente perdonados para siempre. En el capítulo 23 de Levítico tenemos una presentación de todo esto en lo que es el día de la expiación. En ese día, el sumo sacerdote escogía 2 animales, los cuales debían morir por los pecados del pueblo. Uno de los animales debía morir. Su sangre debía ser derramada y luego cubrir el arca del pacto en el lugar santísimo del tabernáculo. El otro animal no moría, sino que simbólicamente se ponían todos los pecados del pueblo sobre el animal y el animal se llevaba al desierto para que simbólicamente cargara los pecados lejos del pueblo y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. De esta manera vemos los 2 aspectos de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Jesús derramó su sangre por nuestros pecados como sumo sacerdote en la cruz del Calvario. Pero en la cruz, Él también fue tomado por el Espíritu a un lugar desierto entre el cielo y la tierra. Jesús se presentó ante Dios Padre como el único pecador en el mundo y así recibió y aguantó la ira de Dios que nos merecíamos para que usted y yo no la recibiéramos. Por eso es que ya en nosotros, los creyentes, no debe existir el miedo, entendiendo que el pecado, la culpabilidad, la ira de Dios y la muerte son cosas a las que le debemos temer. También debemos entender que gracias a Jesús no debemos sentir miedo. Que el miedo más grande que sentimos es el de la muerte y juicio y que todos los demás son cuestionables. Los demás miedos se pueden disolver solamente si reconocemos que no necesitamos temerle a la muerte porque la culpa que siento por mi pecado fue llevado por mi Salvador. Jesús se encargó de nuestro problema más grande que es Dios. Sí, Dios, porque por naturaleza debemos estar bajo su ira y la merecemos. Si no podemos encargarnos de nuestros pecados, entonces no podemos aguantar la ira de Dios. Fue por eso, para encargarse de la ira de Dios, que Jesús entró en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. Fue por esto que una vez resucitado se presentó ante sus discípulos y su primera palabra fue Shalom. Su primera palabra fue paz. Ahora pueden tener paz con Dios. Esta es la obra terminada de Jesús. La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con la obra terminada de Jesús, pero muy pocos están familiarizados con la obra que aún no está completada. El autor de la carta a los Hebreos nos ayuda a explicarlo. Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero no está sentado con los brazos cruzados. Él está haciendo algo. Si no eres cristiano, quizás no entiendas lo que hemos estado presentando. Esto es un misterio para ti. Esa es una de las razones por las que si alguna vez has asistido a un servicio de adoración, te encuentras que la Biblia es aburrida, que los himnos son extraños, que los sermones son opacos. Déjame decirte que esto es porque nunca has experimentado la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Cuando lo experimentas, el mismo servicio, la misma Biblia,
los mismos himnos y los mismos sermones cobran vida. Y quizás te atreves a felicitar al pastor y decirle que ha mejorado muchísimo, pero no es el pastor que ha mejorado. No es el servicio, ni los himnos, y la Biblia no ha sido cambiada. Quien ha cambiado eres tú, porque el Espíritu Santo ha estado obrando en ti. El autor a los Hebreos nos enseña que el que Jesús esté en medio de su pueblo es un elemento central del ministerio de Jesús. Él está en medio de su pueblo cuando se congregan. Él está presente en la adoración. El capítulo 2 de Hebreos nos describe a Jesús como el liturgio, que es aquel que dirige el servicio de adoración. Esta es la obra no terminada del ministerio sacerdotal de Jesús. Él dirige a su pueblo en adoración. Cada vez que nos congregamos, Él nos dirige en adoración. Quizás usted es un músico en su iglesia o parte del coro, pero usted no es quien dirige al pueblo en adoración. Quien dirige al pueblo en adoración es Jesús. En los versículos 10 al 13 de Hebreos capítulo 2 se nos dan claves de esto. Los versículos dicen así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Notemos que esas son palabras del Salmo 22. Fue el Salmo 22 al que Jesús recurrió en las últimas horas de su crucifixión. Vemos que el Salmo comienza de una manera sombría con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el Salmo termina de manera triunfante, y en la carta a los Hebreos la vemos aplicada a la resurrección, ascensión y el ministerio sacerdotal continuo de Jesús. Los versículos 22 al 28 del Salmo 22 nos hablan de la continuidad del ministerio sacerdotal de Jesús. Ellos dicen: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia total de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Jesús es nuestro líder en la alabanza, porque él viene por medio del Espíritu Santo a ministrar su palabra. Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él hace esto por medio de la exposición de las Escrituras en la predicación de la palabra de Dios. Él cumple su promesa cuando dice que mis ovejas escuchan mi voz. Claro, esto se refería a sus hermanos judíos contemporáneos, pero Jesús quería decir mucho más. Él quería decir que él tenía otras ovejas que literalmente nunca habían escuchado su voz. ¿Recuerda usted cuando era niño y dormía y sus padres entraban en su habitación y los despertaban? Usted dormía, pero a la distancia usted escuchaba una voz que le decía: es hora de despertar y levantarse. Usted sabía que lo llamaban, pero la voz estaba lejana. Luego lo volvían a llamar por su nombre, y esta vez usted está más despierto y está consciente de que lo están llamando. Así que usted reconoce que lo han llamado por su nombre, y no solo eso, usted reconoce la voz que lo ha llamado. Algo similar sucede cuando escuchamos la palabra de Dios siendo predicada por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos llama. Su voz nos despierta espiritualmente.
Jesús mismo se dirige a nuestras mentes, le habla a nuestros corazones y nos lleva a tener fe y arrepentimiento. Pablo parece que pensaba en esto cuando le escribió a los Efesios y les dijo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Este tipo de prédica, hermanos, solo pudo tomar lugar cuando Jesús terminó su obra de expiación. Jesús alguna vez visitó a Éfeso. Déjeme decirle que de cierta manera, sí, Jesús visitó a Éfeso, porque lo hizo a través de la predicación de Pablo y sus compañeros. De cierta manera, Romanos 10:14 nos dice lo mismo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos escuchar a Jesús si vamos a reconocer su voz y llegar a confiar en Él. Esto no es solo necesario en el principio de nuestro caminar. Esto es la realidad de la adoración. Sin esta realidad, nosotros quizás desistiríamos de predicar la palabra de Dios. Miraríamos a nuestra congregación todas las semanas sin esperanza. Nuestros sermones no pueden suplirle a las necesidades de los hermanos y tampoco tenemos la habilidad para tal cosa. Pero cuando Cristo viene a la iglesia y predica su palabra, cuando el que nos habla es el que tiene el poder de salvar a todo aquel que viene al Padre por medio de Él, entonces todas nuestras necesidades son suplidas. No puedes creer en Jesús sin haber escuchado su voz y reconocer que Él te habla diferente. Por eso es que hay veces que la gente dice: ¿alguien le ha estado hablando de mí al predicador? No, nadie le ha estado hablando de usted al predicador, pero alguien le ha estado hablando a usted acerca de usted. Cuando Jesús habla por medio de su palabra, Él comienza un diálogo con nuestra alma. En algunas iglesias, el servicio está dividido entre la adoración y la prédica o la enseñanza. Pero en realidad esa división no existe. Cuando Jesús nos predica, sabemos que hemos entrado en comunión con Él y el fruto inmediato es la adoración que le traemos antes, después y durante la prédica. Como líder de adoración, Jesús también nos dirige en la entonación de un cántico. Notamos que Hebreos cita el Salmo 22, versículo 22, y dice: en medio de la congregación te alabaré. Jesús está presente en la verdadera adoración y Él también nos dirige en cánticos. Cantamos con Él que dice: en medio de la congregación te alabaré. Ese hecho pone la adoración bajo una luz diferente. ¿Quién no cantaría con Jesús? Él haría que nuestro canto le plazca al Padre. Su canto cubriría todos nuestros defectos al cantar. Debemos estar conscientes del ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús está parado en medio de su pueblo diciendo: Padre, estoy en medio de la congregación y los dirijo en alabanza. Escúchalos cantar junto a mí. Piense así cada vez que el servicio de adoración comience en su iglesia local. Un día estaremos en la presencia del Padre porque Jesús nos guiará a Él. En ese día tendremos nuestras togas gloriosas de graduación, pero cada domingo y cada vez que adoramos disfrutamos el anticipo de ese momento. Por eso es que en Hebreos 12, versículos 18 al 24, el autor hace la comparación entre la adoración en el Antiguo Testamento y la adoración en el Nuevo Testamento. Las palabras de Apocalipsis 3:20 dicen: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras muchas veces son utilizadas para evangelizar, pero debemos tomar en cuenta que Jesús le está hablando a una iglesia congregada para adorarle. Él les habla de visitar esa iglesia y de su posible presencia en el servicio de adoración. Cuando el Señor viene a nosotros de esta manera, estamos conscientes de su gloria, según la palabra nos ministra. Y comenzamos a entender que Él no es solo quien predica, sino que también es quien dirige nuestra alabanza.
porque Él estuvo en la misma carne que nosotros y sangre corrió por sus venas. Porque Él fue tentado y resistió, es que sabemos que Él es nuestro sacerdote que comprende nuestras debilidades. Por eso sabemos que Él es capaz de salvar a cualquiera que viene al Padre por medio de Él. Y sabemos que Él quiere salvarnos, porque nos llama sus hijos en Hebreos 2:13. Usted está sufriendo. ¿Cómo está usted siendo probado? Quizás piense que nadie sabe por lo que usted está pasando. Sus padres, si usted es una persona joven, no lo entienden. ¿Cómo será posible que Jesús me entienda? Los padres de Jesús tampoco lo entendían a Él. Los medios hermanos de Jesús tampoco lo entendían a Él. Pero Él sí sabe por lo que usted está pasando, porque Él fue uno de nosotros. Quizás usted escucha estas palabras y usted dice, sí, es verdad, estoy de acuerdo, pero mi dolor es diferente. Si es así, usted piense en el ministerio sacerdotal de Jesús. Piense en cómo Él se hizo el sacrificio por nuestros pecados. Probó la saliva, la sangre, el sudor y sintió las heridas en su espalda por el abuso físico que recibió. Él sí sabe lo que es ser molestado, desnudado, golpeado, expuesto y humillado en público. Él fue un hombre experimentado en dolores y Él era libre de pecados. Eso hizo que esta experiencia fuese aún más intensa y humillante. Él sintió tus debilidades y vergüenza en cada célula de su ser. Por eso es que Él puede tomarte de la mano con toda tu vergüenza y debilidad y presentarte ante el Padre Celestial. Él fue hecho tal y como nosotros. Él puede simpatizar con nosotros en nuestras debilidades porque Él ha sido tentado de las mismas maneras que nosotros somos tentados. ¿Has venido a Jesús? ¿Has confiado en Él y has dicho, Señor, mis pecados? Tú eres el único que puedes limpiar mi cargo de conciencia y librar mi alma de las ataduras del maligno. Llévame a tu presencia y ayúdame a alabarte, glorificarte y gozar de Dios Padre para siempre. Si no lo has hecho, yo te invito a que medites en esta palabra por unos minutos. Habla con nuestro gran sumo sacerdote, que Él te escucha, y es solo por medio de Él que puedes reconciliarte con el Padre. Dile, Señor, escucho tu voz llamándome por mi nombre. Reconozco mi condición pecaminosa y quiero cambiar. Quiero la paz que solo tú puedes dar. Me arrepiento de mis pecados y necesito que con tu sangre preciosa, la cual derramaste por mí en la cruz del Calvario, todos mis pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana, sean perdonados y borrados. Quiero ser lleno de tu Santo Espíritu y vivir una vida que te agrade. Quiero ser una nueva criatura que vive no solo para ti, sino que también vive en ti y tú en mí. En el nombre de Jesús, presento mi oración. Amén. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Señor, por haber tomado mi lugar en la cruz. Ese era un castigo que yo merecía, pero tú, mi Señor, tomaste mi lugar y no sé cómo pagarte. Lo único que puedo hacer, mi Señor, es vivir una vida en obediencia, una vida que te agrade, haciendo, mi Señor, todo lo posible por obedecerte en todo lo que me pidas. Mi Señor, guíanos por este camino. Ayúdanos, mi Señor, a ser santos, ser aceptables, mi Señor, porque tú nos has lavado, tú nos has cubierto con tu sangre preciosa. Gracias, mi Señor, por ese sacrificio único y perfecto, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Que todo aquel, mi Señor, que abra su corazón a ti,
sea bien recibido, mi Señor, y que su fe continúe creciendo y así puedan confiar en ti cada día más y más. Mi Señor, cuida de cada uno de nosotros en todo aspecto de nuestras vidas. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.